verás la gloria de Dios. Padre, en esta hermosa tarde venimos delante de tu presencia a darte la gloria, a darte la honra, a darte las gracias por este día tan hermoso que nos has dado, a darte las gracias por este día tan maravilloso que tú has formado. Un día, Señor, en el cual podemos respirar el aire, un día en el cual podemos ver las aves volar a nuestro alrededor, un día en que podemos ver el sol salir sobre nosotros, un día en que podemos sentir el aire, Señor, pasar sobre nuestro rostro y respirar de él. Podemos ver tu misericordia cumplirse cada mañana al despertar. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias por mis hijas. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hermanos. Gracias por mis hermanas. Gracias, Señor, por los miembros de esta congregación, por los que están presentes, por los que no pudieron venir y por los que vienen en camino. Te pedimos que extiendas tu mano maravillosa. Te pedimos que extiendas tu diestra de poder. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. A que no tiene, provee. Señor, a que tiene en abundancia, multiplícale. En el nombre de Jesús, gracias por tus bendiciones, porque cada una de ellas es tu bondad que emana de tu amor. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El pueblo de Dios puede decir amén. No se oye. El pueblo de Dios puede decir amén. Aleluya. Vamos a entrar. Bienvenidos sean las redes. Ya estamos conectados en TikTok y en Facebook Live. Así es que vamos a leer la palabra del Señor. El día de hoy les traigo un mensaje. Y el día de hoy es un poco corto, porque hoy también tenemos la Santa Cena. Vamos a recibir la Santa Cena y vamos a compartir de ese pan celestial y vamos a darle gracias al Señor por lo bueno que ha sido. Vamos a leer la lectura en Salmos capítulo 81. Salmo 81. Y el tema de hoy yo lo he titulado Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Así que denme unos minutitos, son las 3:35, las 2:35, las 3, estoy adelantando una hora, ya casi vamos a terminar. Pero quiero compartir con usted estos versículos de la palabra de Dios que son muy importantes, porque muchas veces nosotros queremos venir a Dios sin reconocer o conocer la voz de Dios. ¿Cómo es que Dios habla? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Por qué es necesario que el ser humano conozca la voz de Dios? ¿Por qué es importante que el hijo conozca la voz del Padre? ¿Por qué es importante que la hija conozca la voz del Padre? Tal vez nosotros en nuestra niñez no tuvimos una buena niñez, o tuvimos una vida difícil, o hemos tenido toda nuestra vida una vida dura, y muchas veces nos sentimos como que ya nadie nos quiere, que nadie nos hace caso, que nadie está con nosotros. Pero Dios se acuerda del hombre, Dios se acuerda de su creación, y es por eso que leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Salmo capítulo 81. Si lo tiene puede decir amén. Cuando lo tenga, ¿trajo su Biblia o no trajo su Biblia? Si no trajo su Biblia, aquí tengo una extra yo. Salmo 81. ¿Trajo su Biblia? ¿No trajo sus lentes? No, mira, todavía escuche. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 81, del 1 en adelante. Canten con júbilo a Dios nuestra fortaleza. Oigan eso. Es una indicación, es una dirección que el salmista David le hace a la gente. Canten con júbilo a Dios nuestra fortaleza. ¿Quién es su fortaleza? ¿Quién es su fortaleza? Dios.
En el versículo 1 dice: canten un júbilo a Dios, nuestra fortaleza. Este es el número 1. Aclamen alegres a Dios. Aclamen alegres al Dios de Jacob. Entonen salmos. Toquen ya el pandero. Menos no trajiste tu pandero ahora, ¿verdad? Se te olvidó tu pandero. Y el arpa y la lira melodía. Toquen la trompeta en la luna nueva y en la luna llena. Día de fiestas, de nuestras fiestas. Este es un estatuto para Israel, una ley de Dios al Dios de Jacob. Cuando salió contra la tierra de Egipto, lo estableció como un mandato dado a José. Escuché una voz desconocida decir: te he quitado la carga de los hombros, tus manos se han librado del peso del pesado cesto. En tu angustia me llamaste y te libré. Oculto en el trueno te respondí. En las aguas de Meriba te puse a prueba. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. ¡Ay, Israel! Si tan solo me escuchares, no tendrás ningún Dios extranjero, ni te postrarás ante ningún Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Repite conmigo. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacer eso, por eso lo abandoné a la terquedad de su corazón, para que actuaran como mejor les parecía. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto se metería yo a sus enemigos y los volvería mi mano contra su adversario. Los que aborrecen al Señor se rendirán ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentarían con lo mejor del trigo y con la miel que fluye de la roca. El Dios añada bendición a su palabra el día de hoy. Amén. Nosotros, hermanos, necesitamos comprender de que nuestro Dios no es un Dios muerto. El Dios que usted tiene es un Dios real y verdadero. El Dios que usted tiene no es una, como dijo el niño, no es una estatua o un elemento. No es una estatua, no es agua que usted puede llegar a tocar como mucha gente lo hace. Por ejemplo, yo he visto lugares restaurantes donde ponen al Buda, por ejemplo, está el señor gordito con su pancita sacada como la mía. Y la gente cuando entra viene y le toca la pancita, en señal que quieren que les vaya bien en la vida, de la buena suerte le hagan, ¿verdad? Esos son los dioses que el hombre ha creado. Y hay lugares donde llevan llevan en sí en sus hombres a una imagen y la cargan durante kilómetros. Y van con la imagen va encima de sus hombros y le piden, le rezan, le suplican, pero desafortunadamente ese Dios no les habla de regreso, ni tampoco el Buda le da buena suerte, ni tampoco Mahoma les habla. Dice la Biblia: porque vosotros no os habéis acercado al monte que humea. Porque vosotros no os habéis acercado a un monte físico, sino que os habéis acercado delante del Dios vivo, el Dios que creó los cielos y la tierra.
necesario que usted entienda la voz de Dios. Porque es necesario que usted comprenda la voz de Dios. En este salmo, el Salmo 81, David nos da una explicación de cómo acercarnos delante de Dios. Nos da una guía, cómo hacer para que nosotros escuchemos el favor de Dios. El problema es, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros carecemos del conocimiento de la palabra de Dios. Queremos conocer a Dios, pero lo queremos conocer con nuestros propios conocimientos. Queremos conocer a Dios, pero no interpretamos la palabra de Dios, o no la leemos, no la escudriñamos. Recuérdese que la Biblia dice, Jeremías 33:3 dice, acercaos a mí. Dios te está hablando. Dios te está diciendo, acércate a mí. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El problema del ser humano, mis amados amigos y hermanos, es que el ser humano está acostumbrado a querer recibir todas las cosas automáticamente. El problema del ser humano es que quiere meter a Dios en un microondas. La oración microondas. Amén. Amén. Y no recibe nada. Pero la Biblia dice, clama a mí. ¿Usted sabe qué es clamar? ¿Alguien de aquí sabe qué es clamar? ¿Usted ahí en las redes sabe qué es clamar? No gritar, eso no es clamar. Clamar es sacarse el corazón con una desesperación que usted siente que ya hoy es su último día de vida. Clamar es sacar ese gemido indecible que está dentro de usted. Es creerle a Dios que ese Dios al cual usted está orando, ese Dios lo va a escuchar. Pero ¿usted sabe cuál es la oración del cristiano 2025? ¿Usted sabe cuál es la oración? Yo los he visto. Se suben al púlpito y mira, hermanos, levanten sus manos con aquel gran chicle en la trompa, en la boca, como dice. ¿Y qué dice? Vamos a hablar del Señor. ¿Usted cree que Dios no merece reverencia? Y he visto a otros. Mire, gracias a mi esposa, que Dios me la bendiga, porque ella dirige la alabanza. Trate de hacerlo mejor. No ha tenido una enseñanza en música o en solfeo o en cántico, pero cuando alaba al Señor lo hace de corazón. Y eso es lo que el Señor quiere. Ya más adelante la vamos a meter a una escuela de música para que ella aprenda un poquito más, pero lo hace de corazón. La presencia de Dios se siente. Pero he visto personas que quieren llegar delante de Dios. Únicamente llegan delante de Dios porque ellos creen que Dios es un Dios que está simplemente esperando que lleguen sus hijos a adorarle, a alabarle, pero no. La Biblia dice que Dios es un Dios maravilloso y que Dios tiene control de lo que ha sido el pasado, el presente y el futuro. Dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero le decía que el cristiano 20-25 se le dice, vamos a alabar al Señor, hermanos, como que es una obligación adorar a Dios. Levante sus manos, vamos a adorar. A ver, Chepito, dame un mi menor. A ver, Juanita, vas a cantar en si alcanza, ¿verdad? Pero hacen un servicio y un culto tan monótono que me imagino que cuando Dios ve esas oraciones, la gente se sube a los púlpitos creyendo en un Dios ficticio en sus corazones. Y cuando Jeremías 33:3 escribe, Jeremías, el profeta llorón, el profeta que se derramaba delante de Dios por la necesidad que había en el pueblo de Israel, cuando los muros, cuando el templo de Dios estaba destruido, y él miraba a su corazón y decía, Jeremías, mira, mi
esta es la triste realidad de este año 2025. La gente llega a las iglesias por obligación. La gente llega a la iglesia porque, pues ahí está el pastor, yo trabajo con él, o porque el pastor es mi jefe, o porque el pastor es tal vez familiar. No, no lo haga por eso. Hágalo porque usted tiene necesidad de Dios. Mire lo que nos dice el profeta, el salmista David. Es una verdad demasiado grande que usted no puede ignorar. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Esto es una advertencia para usted. Y hay gente que tiene años en la iglesia. Ya se saben los coritos de que los saben del A y la B. Ya saben qué ritmo van sin ser músicos. Pero no han aprendido a derramar su alma delante de Dios. Han abandonado la comunión con el Espíritu Santo. Han abandonado, mis amados amigos, la verdadera unción por la cual fueron llamados. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Cuando usted está en la presencia de Dios, Dios a usted lo conoce. ¿Usted cree que Dios lo conoce a usted? ¿No? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Usted cree que Dios lo conoce a usted? Claro que sí, Dios lo conoce. Conoce sus pensamientos, conoce sus intenciones, conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Porque Dios lo sabe todo de ti. Cuando Dios formó al hombre y lo puso en la tierra, le dio un decreto y un destino. Le dijo: tú juzgarás a toda la tierra. Tú serás el que gobierne sobre todo animal, planta y bestia en este mundo. Te doy la autoridad y el poder sobre los peces, las aves y todo lo que se arrastra en la tierra. Te doy el poderío de nombrarlos por nombre. Y cuando el hombre cayó, lo primero que el hombre hizo fue esconderse de la presencia de Dios. Así que usted ve que la cobardía no empezó en usted. La cobardía está desde el principio. Porque Adán sabía que había pecado, ¿sí o no? Adán sabía que había fallado delante de Dios. Y sabía que Dios lo iba a llamar por nombre, porque Dios no le tira a Pedro para tirársela a Juan. Dios te va a llamar a ti por nombre. Dios te ha dado un nombre. Y Dios te conoce. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas, lo que tú has pedido. Lo único que Dios está esperando es que tú doblegues tu corazón y que escuches la voz de Él. Pero muchas veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos. Somos como las cotorritas, las pericas, los loros. Pedimos y pedimos y pedimos y te pido y te pido que me enseñes, te pido. Y Señor, mira, pero nunca viene delante de Dios y dice: Señor, te entrego mi alma. Señor, te entrego mi corazón. Señor, te doy mi tiempo. Te doy mi vida. Señor, haz con ella lo que tú quieres. Porque déjame decirle, ¿dónde va a estar mejor tu vida? ¿En las manos de Dios o en tus manos? No me digas que en tus manos, porque mira hasta dónde has llevado tu vida por tu propia culpa. Pero si tú le entregaras tu vida, tu familia, tus hijos y tus hijas en las manos de Dios, y escuchar su voz, escuchar la voz de Dios para que Él te guíe, para que Él te lleve donde verdaderamente tienes que estar, tu vida sería diferente. Tu vida sería mejor de la que hoy tienes. Tu vida sería mucho mejor de lo que hoy tienes. Pero muchas veces nosotros, en vez de escuchar la voz de Dios, escuchamos la voz de nuestra conveniencia, del Sergio. Escuchamos al Sergio. Dios, ¿sabes qué dice? Hijo, hoy necesito que tú ores en mi presencia. Ay, Señor, pero es que hoy es domingo. Mira, un ratito te voy a orar, ¿ok? 5 minutos te voy a dar nada más, Señor.
pero si Dios te dio 24 horas. Y así sucesivamente nosotros vamos viendo de que el tener una comunión con tu Creador se va haciendo un poco difícil. Pero cuando una persona está enamorada, pero cuando una persona ama a alguien, le pregunta: ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Ya bebiste? Veo que tienes una cara de afligido. ¿Qué te duele? Veo que estás un poquito así como triste. ¿Qué te pasa? Y así es Dios con nosotros. Pero mire, escucha, pueblo mío, mis advertencias. Esta es la palabra del Señor. Estoy leyendo Salmo 81:8. Escucha. Pero muchas veces somos tardos para escuchar. A veces dicen: hermano, mire, tenga cuidado, no se vaya por ahí, porque ahí está aquellos que le conté que andan de verde y ahora andan enmascarados. Se por otro lado. ¿Y usted qué dice? Si yo voy con Dios, nada me pasará. Ya te advirtieron que no te vayas por ahí, vete por otro lado. Pero muchas veces nosotros, mis amados amigos y hermanos, no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Usted le urge, necesita, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. No la voz del pastor. Yo soy como una burriquita, como aquella burriquita que iba encima de Jesús. La burriquita iba caminando, y cuando todos tiraban las palmeras, la burriquita levantaba el pecho y decía: miren todo lo que me hacen. Pero ella no era la grande. La burriquita no sabía que lo que llevaba arriba era lo que valía, era el Cristo glorioso, al cual la gente reconocía como el Mesías. Pero muchas veces nosotros, como burriquitas, creemos que es por nuestra fuerza, que es por nuestra inteligencia, que es por nuestro don en el cual la palabra es predicada. No, somos simplemente burriquitas. Siervos inútiles somos. Hemos hecho únicamente lo que Dios nos ha dicho. Ahora mire, quiero que vayan conmigo. La atención de Dios es esta: que su pueblo le obedezca por medio de su voz. Porque habrá muchos que dicen hacerse llamar dioses y no lo son. Es muy fácil inclinarse y arrodillarse de un Dios. ¿Se recuerda usted cuando ya tenía sus dioses ahí? Tenía sus diosecitos de ahí, se arrodillaba. ¡Ay, fulana de tal! Te pido que me hagas el milagro. ¡Ay, fulanita de tal! Te pido que me hagas, si tú quieres, hazme el favor, hazme el milagrazo. Y se inclinaba delante de las imágenes hechas por manos de hombre. Y te inclinabas delante de dioses que son dioses falsos que no te llevan a un lugar. Pero ahora ya tienes al Dios verdadero, ¿verdad? ¿Tú conoces a Cristo Jesús? ¿Cuántos conocen a Cristo Jesús aquí? ¿Amén o no amén? Entonces, si tú conoces a Cristo Jesús, tú conoces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú conoces a Dios que dejó los cielos y la tierra y tuvo un cuerpo llamado Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó en la tierra entre los hombres, convivió entre los hombres, se hizo ser llamado Jesús o Yeshua, Dios con nosotros, Emmanuel, admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el Dios que tú tienes. Tú no tienes un Dios muerto. Tú tienes un Dios que dio a su Hijo unigénito. Por eso, San Juan capítulo 13, 4:13 dice: porque de tal manera, o sea, porque así fue el amor de Dios tan grande, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Pero mire, no le envió con los poderes que tenía, ni la gloria que tenía, sino que lo envió con un cuerpo como hombre, para que sufriera como hombre, para que él entendiera la bajeza de tu cuerpo
cuerpo. ¿Tú crees que Dios no te entiende? ¿Tú crees que Dios no te comprende? Mira, una de las cosas más tristes que a mí me ha pasado es haber perdido a mi madre. Porque mi madre era una mujer la cual amaba a Dios. Mi madre fue una mujer que me inculcó el temor de Dios. Mi madre era una mujer de oración, una mujer de fe. Una mujer que me decía: Sergio, no hay otro Dios como nuestro Dios. Sergio, acordate que sin Dios no sos nada. Sergio, acordate que Dios es el único que te puede ayudar y socorrer en las pruebas y en las tentaciones. Cuando te sientas solo y triste, cuando te sientes que nadie te escucha, cuando te sientas abatido, recuérdate que Jesús está para ayudarte. Eran las palabras de mi viejita y aprendí mucho de ella. Una mujer que tuvo 12 hijos, 3 mujeres y el resto de varones, y que en sus últimos días, como yo miraba cómo sufría de su enfermedad, cuando yo miraba cómo la vida le había sido arrebatada y quitada, me dijo: nunca te apartes de Dios, porque el día que tú te apartes de Dios, vas a dejar lo más hermoso, lo más sagrado, que es la vida eterna, me dijo. Y recuerdo que en esos días yo no andaba muy bien en las cosas de Dios. Pero cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, la vida se hace más fácil. Es necesario, mi amado amigo y hermano, que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Dirá: ¿cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que Dios puede hablar a un hombre pecador? Dios puede hablar. ¿Cómo es que Dios te puede hablar a una persona que ha sido mala? A una persona asesina tal vez. A una persona que ha vivido una vida demasiado fea en esa tierra. La Biblia dice, Jeremías 33:3 dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Esa es una promesa para todo ser humano. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es una promesa que te dice: mire, que Dios siempre va a estar ahí para ti. Dios siempre va a estar esperando que tú le hables, que tú le pidas, que tú te rindas, que tú le digas y le cuentes tu necesidad. Pero el hombre muchas veces es duro de corazón. Prefieren con la comadre, con el brujo, con la bruja, con el que le dé la mano, el que te dé la espalda, hasta la pata del pie te den ahora, para robarte tu dinero y no ir delante del Dios precioso y maravilloso. Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Génesis 1. Mire lo que dice Génesis 1:1. Por eso te digo que Dios a ti te llama por nombre. Dios no va a decir: ¿cómo te llamas, hija? Se me olvidó. Yo soy Blanca, Blanca Leticia. Sí, tú eres Blanca Leticia, naciste allá en Tiquizán. Dios no es así. Dios te conoce. Dios te ve como dice: ahí está mi hija amada. Ahí está la hija por la cual yo entregué mi sangre. Ahí está esa hija por la cual yo morí y me entregué por ella. Esperando que nosotros tengamos una conversación con el Creador. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Tal vez tu vida está en desorden. Tal vez tu vida está
supervisa. Antes de que la creación fuera formada, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, buscando a quien revivir, buscando a quien darle vida, buscando alguna palabra que dijera: Espíritu Santo, aquí estoy. Pero no encontró nada. El mundo estaba vacío, en tinieblas, hundido, destruido. No había vida. Era necesario que la voz de Dios se oyera. Y dijo Dios: que haya luz. Por eso Dios te va a llamar por nombre. A la claridad Dios le dijo: te vas a llamar Luz. Tal vez hay una persona que se llama Luz Esperanza. Ahí en las redes Dios te dice aquí: Luz Esperanza. Hoy va a ser tu día en el cual te voy a mostrar que yo soy un Dios real y verdadero. Pero ahora Dios dice: sea luz. A Dios le gusta llamar las cosas por nombre. ¿O qué cree usted que Dios es un viejito que está allá en el cielo, con su bordón, la barba le cae, la barba, el mundo cómo está? No. Pero esa es la gracia de Dios que muchas veces nosotros nos imaginamos. A un Dios que se le olvidan las cosas, a un Dios que se le olvidan las promesas, a un Dios que tal vez no tiene visión para verte. La Biblia dice que tú eres la niña de los ojos de Dios. Él siempre está cuidando de ti, Él siempre va a dar su favor para ti. Pero tú no lo escuchas. Pero tú no has puesto atención a lo que Dios quiere hablarte. Dios llamó a la luz y separó la luz de las tinieblas. La luz llegó a existir porque Dios la llamó por su boca. ¿Sí ves? Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios real y verdadero. Sea la luz. Sea Sergio formado, sea Alejandro formado, sea Ivy formado, sea Melody formado, sea Patti formada, sea Blanca formada. Sean formados, sean fructíferos. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó. Oiga eso, la separó de las tinieblas. Y vino la noche. Y llegó la mañana. Ese fue el primer día que Dios creó. Y dijo Dios: haya una expansión en medio de las aguas. Y separó la tierra del mar. Ahora óigame bien. Después que Dios forma al hombre, que Dios crea al hombre, oiga lo que dice en el versículo Génesis 3:8. Vamos a Génesis 3:8. Ahí mismo, Génesis 3:8. Cuando el día comenzó a refrescar, esto después que el hombre cayó, después que el hombre dejó su estado de gloria, después de que el hombre espiritual había muerto y había surgido este cuerpo de bajeza, después que el pecado y la maldición de la muerte habían entrado al hombre, aún Dios se acordó de su creación perfecta que había formado. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer, ahora ya no está solo, ahora está con la víctima, ¿verdad? Su mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Allí andaba Dios otra vez. Allá andaba Dios otra vez buscando su creación que había caído. Ahora ya no estaba destruida, pero habían caído en pecado. Habían dejado su estado de gloria. Habían dejado la pureza, la santificación, la consagración que tenían con Dios. Y habían aceptado sus propios conceptos. Y habían obtenido la sabiduría prohibida. Habían tomado sus propias decisiones de ser seres simples y sencillos. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba corriendo al jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles.
Ya yo le dije que la cobardía no comenzó ahorita, la cobardía está desde el principio. Porque ¿qué es lo que hacemos muchas veces cuando cometemos un error? Tiramos la piedra y escondemos la mano, ¿ya? Tiramos la sátira con la boca y nos hacemos como que nada. Ahora Adán había pecado, ahora Adán había cometido un pecado terrible, había dejado a Dios vivo, había abandonado su estado de gloria, la santidad que tenía Adán se había quitado de él. Ahora la humanidad estaba reinando. En Adán había entrado la muerte. Así dice la Biblia, por cuanto él pecó, la muerte entró. Qué feo se ha de haber sentido cuando Adán, aquel hombre que era santo, aquel hombre que su divinidad era celestial, tomó la forma humana y la muerte entró en él. Usted no le tiene miedo a la muerte, no ojalá que no le tenga miedo a la muerte, porque ya tenemos a alguien que sopapeó la muerte, le dio así en su cara. Cuando Cristo vino, dice la muerte que la muerte lo mató, pero la muerte dijo, ya vencí sobre ese hombre llamado Jesús. Pero lo que no sabía es que ese cuerpo llamado Jesús, ese maravilloso Cristo que fue crucificado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para la redención de nuestras almas y así darnos vida eterna, le dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Muchas veces hacemos cosas malas y tontas que Dios dice, te perdono porque mi hijo ya te perdonó. Porque eres humano. Pero mire lo que dice, y quiero ahorita ayudando ya porque vamos a hacer la Santa Cena. Mire lo que dice. Y Dios caminaba entre los hombres. Nosotros sabemos cuando Dios está ahí. El ser humano sabe cuando Dios le habla. El ser humano sabe cuando Dios le está hablando y Dios le está tocando. Pero nosotros muchas veces nos hacemos lo de la oreja corta. No queremos enderezar nuestros caminos, no queremos hacer lo que Dios nos dice porque pensamos que es demasiado religioso, que es demasiado absurdo, que ahora en este año 2025, ay no, ¿cómo va a ser que voy a correr en un lugar donde me van a ver? ¿Qué va a pasar? Que si Dios me toca, ay no, imagínense yo hablando ahí, ¿qué importa? Lo que Dios quiere es que tú escuches su voz. Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Saben que lo más terrible es que un pueblo endurezca el corazón hacia Dios? Y entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Cómo te puedes esconder del que todo lo ve? ¿Cómo puedes esconderte del Dios que todo lo sabe, que todo lo ve? Conoce hasta tus pensamientos. Él conoce todo de ti. Tú estás desnudo delante de Él. Tú no tienes nada que ocultarte, no tienes nada a que esperarte, porque la Biblia dice de que Dios formó todo y Él lo puede destruir también. Dios a la verdad trae grandes cosas para tu vida, pero tú tienes que entender algo. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuánto que no escuchas la voz de Dios? El pueblo de Israel dejó más de 400 años sin escuchar la voz de Dios. Ahora mira, pero Dios, el Señor, llamó al hombre. Oiga, lo llamó. A eso le llamo yo misericordia. A eso yo le llamo amor. A eso yo le llamo piedad. Sin embargo, Dios sabía que el hombre había pecado, que el hombre estaba sucio, que el hombre estaba contaminado, que la muerte había entrado en él, que era reo de muerte. Mas sin embargo, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios estaba ciego? Dios no estaba ciego. Dios le estaba demostrando al hombre que quería escuchar la voz, que el hombre tenía que hacer caso omiso a la voz de Dios. Mira esto. Escuché que andabas por el jardín y tú
Tuve miedo. El miedo es uno de los errores más grandes y garrafales que el hombre comete cuando Dios te quiere hablar. Cuando Dios te confronta con la palabra, te da miedo. Miedo al que dirá la gente, miedo al que dirá el esposo o la esposa, miedo a lo que dirá el jefe, miedo a lo que dirá la sociedad, miedo a lo que dirá, no importa. Dios te vio tu pecado, Dios te vio tu error, y Dios te está diciendo, ven a mí, que quiero corregir esos errores en tu vida. Y no importa tu edad, joven, adulto, viejo, lo que sea, necesitas escuchar la voz de Dios. Yo termino con esto. No pude terminar el mensaje. No pude terminar, pero en Samuel capítulo 1, primera de Samuel 3, 1 al 11. Solo quiero leerlos y terminamos. Primera de Samuel. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí, el sumo sacerdote. En esos tiempos ya no era muy común escuchar la palabra de Dios, ni era frecuente las visiones, o sea, la voz de Dios se había acabado. Elí ya estaba quedándose ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario. Mira dónde dormía este niño, en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida, bendito Dios, por el Espíritu Santo. El Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Entonces fue corriendo donde Elí estaba. Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Yo no te llamé, le dijo Elí. Vuelve a dormirte. Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó, ¡Samuel! Se levantó. Fue donde Elí estaba y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Hijo, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Segunda vez. Y aquí viene la tercera vez. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra. Escucha esto. Samuel no conocía a Dios ni su palabra, pero ya servía al Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Estamos hablando de escuchar la voz de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde Elí. Aquí estoy, dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y aquí Samuel se fue y acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó, oiga eso. El Señor se acercó y se detuvo y lo llamó de nuevo. Pero aquí es diferente, le llamó dos veces. Samuel, Samuel. Y él respondió, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Y usted va a ver aquí que este muchacho comenzó a escuchar la voz de Dios, aunque sus líderes habían perdido el escuchar la voz de Dios. Habían perdido la manifestación de Dios en su vida, en su ministerio, en su hogar. Pero Dios iba a levantar un nuevo profeta en Israel. Yo quiero terminar con esto. Yo quiero decirte que Dios te está llamando. Tal vez por las noches Dios te ha estado tratando, hablando a tu vida. Y es necesario que tú le digas, heme aquí, tu siervo, tu sierva escucha, háblame. Póngame de pie. Yo he terminado el día de hoy y he traído
esta enseñanza para que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Si tú estás esperando que haya truenos o relámpagos, tal vez no va a suceder así. Tal vez va a ser un silbido apacible. Tal vez te va a hablar Dios por medio de un tratado, por medio de un letrero, por medio de una palabra, por un sueño, por una visión. Yo no sé cómo Dios te va a hablar. Pero si Dios te ama, no endurezca su corazón. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, que he predicado tu palabra, bendice, Señor, a los que están en las redes, bendice, Padre, a aquellos que están escuchándonos fielmente. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu palabra, Señor, abra sus oídos y que tu voz sea escuchada. En el nombre maravilloso de Jesús te pido que extiendas tu mano maravillosa sobre todos los que nos han escuchado, sobre los que escuchan. Padre, por tu pueblo aquí presente, Señor, gracias porque estamos en victoria, porque sabemos que tu gracia y abundancia nos ayuda. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, extiende tu mano maravillosa, tu gracia, tu amor sobre nosotros, y que tu gracia en abundancia, Señor, sea para con cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu mesa. Nos acercamos, Señor, en este día tan hermoso para recordar, Señor, esa victoria que tuviste en la cruz del Calvario. Tome su pan, ahí como está, para tomar la Santa Cena. Esto es algo memorable, es una memoria. La palabra del Señor dice, y Pablo lo recalca y dice, porque la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es molido. Este pan representa mi cuerpo que es entregado para perdón de los pecados del ser humano. Este pacto que yo hago entre el hombre y yo es el último pacto. De la manera siguiente se tomó pan, lo partió, lo repartió entre todos. ¿Tienen todos su pan? Sí. Y dijo, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es molido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos el pan. Gracias, Señor Jesús. Bendice este pan. Dele gracias al Señor. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Dele gracias por su futuro trabajo. Dele gracias por prosperidad. Dele gracias por perdón de sus pecados. Dele gracias porque lo limpia de pecados. Este acto te limpia. Ha sido el único cuerpo que fue destruido para que tu cuerpo sea salvo, para que tu vida sea salva de pecados y tus pecados sean perdonados. Ahora estás haciendo la comunión. Acercaos a mí. Hoy te estás acercando a Él. Y yo me acercaré a vosotros. Y Pablo dice, de la misma manera, tomó la copa y dijo, esta es mi sangre. Este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que hago entre la tierra, entre la raza humana y mi sangre. Mi sangre que es derramada para perdón de tus pecados. Haced esto en memoria de mí hasta que regrese. Tome de la copa y recuérdese que Él murió por usted. Gracias, Jesús amado. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Solo agradece. No le pidas nada, solo agradece. Dile, Señor, gracias. Porque sin ti no hago nada. Gracias porque me encontraste. Gracias
Gracias porque me perdonaste. Gracias porque me restauras. Gracias por ese pacto maravilloso. Y la Biblia dice, no beberé de este fruto hasta que esté con vosotros otra vez. Padre, bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a todos aquellos que nos ven por las redes. Supla sus necesidades. En el nombre maravilloso de Jesús, yo vengo en contra de toda enfermedad, de toda dolencia. En el nombre de Jesús, de todo espíritu antagónico, todo espíritu maligno, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Que haga liberación en el nombre de Jesús. Sé libre por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas fuertes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones, Dios los bendiga. Vaya con bien y bendición. Gracias por estar con nosotros. Los amamos.